Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Top Doctors Latam. Y en esta ocasión, con la intención de conmemorar el Día Mundial del Cáncer de Pulmón, hablaremos acerca de aquellas dudas y tabús que se tienen al respecto. Para este tema, tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Alejandro Antonio Sánchez Cruz, quien es médico cirujano, egresado de la Universidad Veracruzana y especializado en radiooncología por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, doctor? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias a Top Doctors por la amable invitación y con el gusto de estar con ustedes y compartir un poco del cáncer de pulmón, que es un mal que aqueja, es un mal de salud pública y que aqueja a muchas personas en el mundo, tanto a hombres como a mujeres. Así es. Bueno, además de esto, aquellos que quieran agendar una cita con el doctor Sánchez Cruz pueden ingresar a su perfil en topdoctors.com. Pero doctor, comenzando con las preguntas, se sabe que cuando las personas son ajenas a los chequeos médicos, es difícil obtener un diagnóstico certero de este padecimiento. ¿Cómo se puede prevenir y en caso de no hacerlo, cómo tener una pronta detección? Claro, fíjate que es una pregunta muy interesante porque desafortunadamente no existe alguna prevención específica, pero sí una detección oportuna. Y es muy importante aquí acudir al médico, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una tos persistente que no se llega a controlar. Es importante también definir aquel grupo de pacientes que se considere como un factor de riesgo elevado para poder detectar a tiempo esta enfermedad. ¿Quiénes son estos pacientes? Estos pacientes son pacientes mayores de 50 años que tienen como antecedente un índice tabáquico alto. ¿Qué significa índice tabáquico alto? Que fumen más de 20 cajetillas por mes. Y estas personas son un grupo específico que se debería de considerar como un factor de riesgo alto, aunado a otras enfermedades predisponentes. En este caso, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el antecedente también de fibrosis pulmonar o incluso el mismo antecedente de un cáncer de pulmón en algún grado familiar, padre, hermanos, abuelos, que han tenido el antecedente de cáncer de pulmón. Este grupo de pacientes específicos habría que encasillarlos para poder hacer algún tipo de detección oportuna en el cáncer de pulmón. ¿Cómo se hace esta detección oportuna? A nivel mundial, se tiene un protocolo y este protocolo es, estadificando estos pacientes como un grupo de riesgo alto, realizar un estudio tomográfico de baja dosis. Este estudio tomográfico nos va a permitir justamente detectar nódulos, o sea, lesiones pequeñas de 5, de 8 a 15 milímetros o más de 15 milímetros, y esto nos puede permitir tener una prospección para poder tener una conducta de tomar una biopsia, de a lo mejor repetirlo en 6 meses, y con base a esto tomar decisiones en una detección oportuna en el cáncer de pulmón. Pero es importante tener este grupo importante de riesgo, pero de todo aquel paciente que tenga, a lo mejor no este grupo de riesgo, pero que tenga una tos persistente y que a pesar de todos los medicamentos que ya se han dado, no se encuentre una causa, es importante hacer una indagación dirigida para ver si existe un cáncer de pulmón o no. Perfecto. Además de esto, ¿cuáles llegan a ser los posibles detonantes del cáncer en esta región del cuerpo? Puesto que se tiene este tabú que solo aquellas personas quienes consumen tabaco pueden llegar a desarrollar este padecimiento, pero ellos solo presentan pues cierto porcentaje de la población, doctor. Sí, correcto. Evidentemente el tabaquismo es el principal factor asociado no solo a cáncer de pulmón, sino a otro tipo de enfermedades oncológicas, pero existen otros factores de riesgo importantes para el cáncer de pulmón. Uno de ellos es el factor hereditario, como comentábamos, el antecedente de cáncer de pulmón en la familia, pero existe otro importante que es la exposición a radón. ¿Qué es el radón? Es justamente una descomposición propiamente del radium o del uranio, y esto puede encontrarse en el subsuelo o incluso en las construcciones, y que esto es algo que no se ve, no se toca y no se siente. Y al no verse, no tocarse y no se siente, pues uno no tiene esta concepción de que me estoy siendo radiado por este radioisótopo, y este es uno de los antecedentes importantes.
¿Dónde regularmente se encuentra el radón? En las construcciones. Entonces es importante tener ahí encasillado este grupo de pacientes que tengan alguna exposición a radón. Pero otro factor importante es el factor de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la fibrosis pulmonar. O algo más importante todavía, que esto se busca actualmente en cáncer de pulmón, es la mutación de algún marcador a nivel de cáncer de pulmón, que esto evidentemente, independientemente de que yo tenga antecedente de tabaquismo, independientemente de una enfermedad preexistente en el pulmón o la exposición a radón, por sí sola yo voy a poder desarrollar esta enfermedad. Y esto es importante que se realice particularmente con un médico oncólogo y específicamente hablando con los médicos genetistas para poder mandar a solicitar este tipo de pruebas. Bien, entonces, para aquellos que escuchan esto y tienen a algún familiar, algún amigo o algún conocido que pues se encuentran como en el sector minero, en el sector de la construcción, como comenta el doctor, pues sí se les recomienda pues acudir a un chequeo pues al menos una vez cada cuánto tiempo, doctor. Por lo menos una vez al año, pero idealmente cada 6 meses, como para un chequeo general y poder determinar si existe algún indicio del cáncer de pulmón y hacer un protocolo de estudio. Y una duda, doctor. Digamos que en el aspecto de aquellas personas que son expuestos a a esto que nos comenta que del radio, eh, ¿se puede llegar a traspasar a las personas cercanas? Propiamente la radiación es algo que nosotros todo el tiempo estamos expuestos hoy día, en este Mm. momento, estar frente a la computadora, tenemos una exposición a radiación, pero existe cierto límite de radiación permitido. En ese sentido, me gustaría dejar este mensaje para que no se quede un pánico colectivo. Claro. Existe cierto límite permitido, pero es importante a lo mejor tener, y es muy difícil, pero es importante tener a lo mejor un antecedente y en determinado momento poder hacer algún tipo de levantamiento específico con un equipo especial para saber el nivel de radiación que se tiene en esta exposición. Propiamente no es contagioso de persona a persona, sino se encuentra prácticamente en la construcción o en el ambiente. Bien. Y ya entrando más, pues, en el tema de el cáncer tal cual, ya padeciéndolo, ¿cuáles síntomas pueden llegar a ser los indicativos? Pues también para acudir a una consulta médica o tener una mayor noción de lo que, pues, le está pasando a uno mismo. Claro, esto va a depender mucho de la etapa clínica en la que se encuentre la enfermedad. Si es una etapa clínica temprana, el síntoma principal es una tos persistente, puede haber pérdida de peso, puede haber sudoraciones nocturnas o puede haber fiebre de causa no aparente. Esta tos persistente es, a pesar de otorgar tratamientos con antibióticos, pues sigue presentándose. Entonces es importante hacer algún tipo de estudio específico como una tomografía para detectar si hay alguna lesión que sea sospechosa de una enfermedad oncológica, en este caso cáncer de pulmón. Pero existe otro grupo de pacientes en los cuales la enfermedad ya está avanzada y desafortunadamente el cáncer de pulmón se detecta en etapas avanzadas. Y en esta etapa avanzada probablemente ya hemos pasado esta tos persistente, la pérdida de peso, y dependiendo del sitio donde se encuentra la enfermedad, vamos a empezar a tener estos síntomas. Me doy a explicar mejor. Si empezamos a tener una tos persistente, más un dolor óseo generalizado, un cansancio generalizado, probablemente la enfermedad ya se encuentre metastásica. Metastásico significa que se ha ido fuera del lugar de donde se originó y en este caso se albergó al sistema óseo. Por otro lado, podemos tener alteraciones cognitivas, pérdida de la memoria parcial o disminución de la fuerza de alguna parte del cuerpo, que esto se le denomina paresias o crisis convulsivas. Y esto nos va a dar una pauta para que la enfermedad siga siendo metastásica, pero a nivel del sistema nervioso central. Dicho sea de paso, cáncer de pulmón tiende mucho a irse al sistema nervioso central y también al esqueleto axial, o sea, a la zona ósea. Entonces, muchos de estos síntomas pueden ya estar muy avanzados y la enfermedad ya está descontrolada. El punto clave aquí es detección oportuna para que se pueda obtener unas buenas tasas de recuperación, un buen control
Y podría decirte que anteriormente, podemos hablar de unos 10 años atrás, cáncer de pulmón era un sinónimo de una muerte a menos de 6 meses. Hoy día, con todos los avances tecnológicos, el nuevo desarrollo de moléculas de terapias, hemos prolongado la sobrevida de los pacientes de una manera impresionante, hasta 5 o 6 años después del diagnóstico. Esto, por supuesto, depende mucho de la etapa clínica en la que lo encontremos. Claro. Entonces, se ha mejorado pues la expectativa de vida respecto a la evolución Bastante, que ha habido, ¿no? correcto. Pero bueno, ¿qué tratamiento debe llevar tanto en métodos quirúrgicos como en cuidados que van de la mano por el paciente? Claro. Esta es una muy buena pregunta y una pregunta compleja, porque depende mucho de la etapa clínica en la que se encuentre. Quiero partir primero con comentar que hoy día un tratamiento oncológico no se concibe si no se tiene un equipo multidisciplinario para el manejo del mismo. ¿A qué me refiero con un equipo multidisciplinario? En este caso, a un oncólogo médico, un oncólogo quirúrgico, un neumólogo, un radiooncólogo, personal preparado para cuidados paliativos y clínica del dolor. Y es un grupo heterogéneo en el cual cada uno de estos personajes tienen algún tipo de intervención en cada etapa de la enfermedad. Pero si nos enfocamos a los pacientes en etapas clínicas tempranas, tendríamos que dividir en etapas clínicas tempranas que tengan lesiones centrales o periféricas. Centrales a qué? Al árbol bronquial. Periférico a qué? Al árbol bronquial. Y aquí podemos tener en primera instancia un manejo quirúrgico, donde se pueden hacer tumorectomías, lobectomías, segmentectomías, o incluso un tratamiento muy sofisticado con radioterapia que se llama radioterapia esterotáxica, es decir, un tratamiento de radiocirugía, un procedimiento no invasivo, pero que tiene unos muy buenos resultados, que hay unas indicaciones muy precisas actualmente en las guías de la NCCN para este año, para poder otorgar este tipo de tratamiento. Entonces, hay una convergencia entre un procedimiento quirúrgico o un procedimiento no invasivo como es la radiación. Por otro lado, en etapas clínicas localmente avanzadas, donde ya tendríamos a lo mejor afecciones ganglionares, el mejor esquema de tratamiento sería un tratamiento combinado con quimio-radioterapia. Y estos tratamientos a la larga valorar si después de la finalización de estos tratamientos puede ser candidato a un procedimiento quirúrgico o si tiene algún tipo de mutación específico el paciente, algún tipo de terapia dirigida, en este caso inmunoterapia. En este sentido, pues se abre un panorama interesante de opciones de tratamiento no económicas, pero es interesante el panorama de tratamiento. Yo te podría decir que actualmente la mayor investigación que se está llevando a cabo es justamente en cáncer de mama y cáncer de pulmón, porque representa un problema de salud pública mundial y casi siempre, si lo vemos de una situación económica, las personas son económicamente productivas y esto genera una disminución del ingreso per cápita, tanto para pues en este caso para la población de donde se encuentre, Claro. pero particularmente para las empresas y al núcleo familiar, por supuesto. Bien. Y esto nos lleva a algo pues más interesante, que son pues datos de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, pues registran que la tasa de supervivencia a 5 años es del 21% en hombres y del 17% en mujeres, dando un promedio para la población del 24%. Esto a 5 años. ¿Por qué se da esta brecha entre géneros? Sí, primero hay que definir por qué a 5 años. Nosotros regularmente no valoramos una sobrevida a un mes, a 2 meses, y esta es una pregunta frecuente en la consulta, doctor, ¿cuánto tiempo voy a vivir? La realidad es que nosotros nos enfocamos a 5 años, porque sabemos que durante 5 años el paciente tiene que estar en seguimiento. Por otro lado, si nosotros analizamos la tasa demográfica, efectivamente podemos ver que cáncer de pulmón es la primer causa de incidencia en ambos géneros. Y cuando hacemos una división de géneros, pues bueno, por supuesto, cáncer de mama en la mujer, cáncer de próstata en el varón. Pero cuando hablamos de mortalidad, justamente existe un incremento un poco mayor en el varón.
Y esto tiene que ver también con los hábitos, ¿no? Y con el tipo de actividad que se realiza, ¿no? Evidentemente el varón tiene esta tendencia a ser más fumador que la mujer. Hoy día estamos empezando a tener esta pues revolución de género y estamos tratando de igualar, por supuesto, las mismas oportunidades, pero con estas oportunidades vienen también pues ciertos malos hábitos, ¿no? Y entonces estos ciertos malos hábitos tienen que ver con el tabaquismo y muy probablemente tengan que ver un factor hormonal en el género femenino. Claro. Y la realidad es que hoy día no tenemos una respuesta tan palpable para saber exactamente por qué estamos teniendo esta brecha entre género masculino y femenino, pero pudiera estar decantada más a este factor hormonal. Pero independientemente de eso, el mensaje es que ambos fallecen por cáncer de pulmón. Y la idea es tomar una prevención y una detección oportuna en esta enfermedad. Y bueno, doctor, por último, ¿qué recomendación, aparte de las que ya ha mencionado, pues puede dar para aquellas personas que buscan prevenirse? Claro, son recomendaciones generales y una de estas recomendaciones generales es tener una actividad física aeróbica, no anaeróbica, aeróbica. Se recomienda por lo menos tener de 3 a 4 días a la semana actividad física intensa aeróbica. Esto es de manera general porque sabemos que la obesidad está relacionada con cáncer en general, por supuesto también cáncer de pulmón. Otra de las recomendaciones es específicamente en aquellas personas que fuman, pues dejar de hacerlo. Y existen ya programas nacionales para poder tener esta disminución de esta enfermedad, el tabaquismo. Hoy día ya se considera una enfermedad así como el alcoholismo. Y entonces existen grupos de apoyo para poder tener esta reducción del riesgo de cáncer de pulmón dejando de fumar. Por otro lado, importante también aquellos fumadores pasivos, porque se sabe que también del 20 al 30% de los pacientes con cáncer de pulmón, pues no fumaron, pero son fumadores pasivos, están al lado de alguien que sí lo hace. Entonces, también generar esta concientización, que finalmente también ya existen políticas públicas para tener espacios libres de tabaquismo y por otro lado, la alimentación. Esto es muy importante, el tener una alimentación balanceada. Y cuando hablamos de una alimentación balanceada, hablamos justamente de ingerir antioxidantes y antioxidantes específicos. Y no tenemos la cultura tampoco de ir con un nutriólogo. Creemos y agarramos algunos regímenes alimentarios que salen en revistas, pero es importante tener la cultura de tener un nutriólogo de cabecera, así como también se debería de tener un médico de cabecera para que nos pueda generar un régimen alimentario acorde a nuestras actividades. No es lo mismo una actividad sedentaria, estar sentados todo el día, a una actividad física extenuante. Y los requerimientos calóricos son diferentes. Entonces, esto versa en tres puntos: hábitos, alimentación y, bueno, finalmente el generar un ejercicio balanceado para poder tener una disminución de peso y con esto el índice de masa corporal disminuir. Pues muchísimas gracias. Ahí están todas las recomendaciones del doctor, pues para aquellos que buscan prevenirse. Pero una vez más, gracias a usted, doctor Sánchez Cruz, por brindarnos esta información valiosa y que pues seguramente ha resuelto diversas dudas. Muchísimas gracias y pues recuerden que si quieren tener una consulta con el doctor Alejandro Antonio Sánchez Cruz, pueden entrar a su perfil de Top Doctors. Yo soy André Romero. Hasta luego.